alabanza al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5. Este es un tema que ya comencé la semana pasada, pero apenas pude desarrollar un punto. Este tema tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo, y así se llama el tema: el fruto del Espíritu Santo en el creyente, en el cristiano. Amén. El fruto del Espíritu Santo. Y bueno, pero vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5. Y dice así la palabra del Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Y amén. Pueden tomar su asiento. Ya oramos por esta palabra, que el Señor permita que nos traiga revelación y entendimiento. La semana pasada, como le dije, comencé este tema, esta palabra. Pueden sentarse. Y decía, como primer punto, hablaba de por qué se llamaba o por qué se le denomina fruto del Espíritu Santo. Pero antes indicaba de que uno de los temas más conocidos, más hablados en la iglesia, es acerca de los frutos. De hecho, se enseña tanto sobre los frutos del Espíritu, pero entendemos tan poco, sabemos tan poco cómo se producen, cómo llega un cristiano a tener fruto del Espíritu. Y entre algunas de las cosas que decía la semana pasada, en el primer punto, es que se le llama el fruto del Espíritu. No se denomina como el fruto de la vida cristiana, sino fruto del Espíritu, porque cuando hablamos de fruto, de hecho la palabra original acá, fruto, que es carpo, es producto, es lo que es el producto, lo que produce, en este caso la tierra, lo que produce una mata, la producción que da un árbol, de mango, de cambú, lo que sea, el producto de algo, a eso le llamamos el fruto. Y en términos alegóricos, es el fruto del vientre. Cuando la mujer da luz, los hijos son frutos. El fruto es la recompensa del trabajo, etcétera, lo que se va produciendo. Básicamente eso es fruto. Pero cuando hablamos de fruto del Espíritu, la misma palabra nos indica que es lo que el Espíritu de Dios va a producir en nosotros. Amén. Y entonces estoy haciendo un recuento de lo que dije la semana pasada. Por eso se le llama fruto, el fruto del Espíritu, porque no es algo que vamos a producir nosotros, es algo que el Espíritu de Dios va a producir en nosotros. Y tomaba como ejemplo estas palabras que dijo el Señor, comparando esta relación entre Dios y nosotros, entendiendo la Trinidad operando en nuestra vida. El Señor lo dijo así, y usa una imagen gráfica para que los discípulos y nosotros entendamos. El Señor dijo: yo soy la vid verdadera. Y ya entendíamos la semana pasada lo que es la vid. La vid es la mata de uva, la raíz, el tallo y la ramificación, porque la mata de uva o el árbol de la uva es una enredadera, y ella llega hasta donde le llegue la savia, hasta donde le llegue
fuerza para crecer, y eso puede ser kilómetros, eso puede ser distancia muy grande. De manera que una viña es donde hay muchas vides, muchos árboles, y se hace como una especie de hacienda larga de puro surco, así como hacen como en el tomate, que puras cuerdas y van haciendo como hileras larguísimas. Así pues las grandes viñas, Europa, en el Asia, donde se trabaja mucho la vinicultura, se trabaja mucho con la viña. Creo que aquí en Venezuela eso es una materia fuerte de estos lados, creo que de Carora, por allí, que es donde hay viñas grandes, viniculturas, cosas donde sacan vinos, y bueno, tienen grandes haciendas, pues, de lo que se llaman viñas. Entonces, el Señor dice, yo soy la mata de uva, pero mi Padre, ahí está, por eso que le hablo de la Trinidad, mi Padre es quien la labra, es el labrador, y ustedes son los pámpanos. ¿Qué sería el Espíritu Santo? El Espíritu Santo sería la savia, lo que corre por dentro de esa mata. Entonces, la figura que el Señor dice es así: yo soy la mata y ustedes son los pámpanos. ¿Qué son los pámpanos? Los pámpanos son los botoncitos de la rama, el punto en la rama donde va a salir la parra, así se le llama. Nosotros decimos el racimo, pero cuando es uva y esa cosa se llama la parra de uva, que guinda, el racimito de uva, donde sale, a eso se le llama pámpano. Entonces dice, todo pámpano que en mí no lleva, no dice no produce. El pámpano no produce, produce el árbol. Todo pámpano que en mí no lleva el fruto será cortado. ¿Sí? Entonces la relación es que el Señor Jesús, y el Señor dice, porque separado de mí no pueden hacer nada. De manera que esta relación de llevar los frutos, el fruto, lo que se llama el fruto del Espíritu, consiste intrínsecamente en una relación muy estrecha, simbiótica, vamos a decir, con el Señor, donde Dios, el Padre, está trabajando en nosotros, porque Él es el labrador, cada día, y que donde en esa relación de apego que tenemos con Cristo, y aquí se nos pone la cosa pequeña, porque ser cristiano, ser evangélico, tener una religión es fácil, pero y parecerse, esto lo voy a decir más adelante, es fácil, pero se puede ser un cristiano sin tener una relación con Cristo. ¿Sabía usted eso? Se puede ser un cristiano sin tener una relación con Cristo. Se puede tener una religión, una creencia, una práctica, cualquier cosa, sin tener una relación con Jesús. Pero llevar el fruto del Espíritu consiste en lo que dice el Señor, tener una relación tan estrecha, de saber que el Padre está trabajando como el labrador, como el campesino, que está todos los días revisando la matica, limpiándole la patica, quitándole cositas, fumigando, etcétera. Usted sabe de qué hablo. Así está trabajando el Padre en nosotros, y el Espíritu de Dios en esa relación de que estamos pegados a la mata, a Cristo, está fluyendo constantemente esa savia, amén, esa gloria, ese poder, está fluyendo constantemente en nuestras vidas por esa relación que tenemos con Cristo. Esa es la imagen que nos dice el Señor. Amén. Es decir, para llevar fruto, el fruto del Espíritu, para que la savia llegue a nosotros, y cuando hablo de la savia, hablo de la presencia del Espíritu de Dios, para que fluya en nosotros la presencia del Espíritu de Dios y se produzca fruto en nosotros, debemos tener una relación muy apegada a Cristo y saber que el Padre está obrando
en nuestras vidas. Amén. ¿Sí entendemos? Esto es lo que explicaba la semana pasada, por qué se le llama el fruto del Espíritu. ¿Sí? Entendamos que esto es algo que el Espíritu de Dios va a producir en nosotros, que era lo que decía la semana pasada. El apóstol Pablo dice que el hombre carnal, el hombre en su concupiscencia, el hombre separado de Cristo, eso lo dice en el libro de Romanos, en el capítulo 6, dice que lo que produce es deseo de la carne. Muy semejante a lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 5, 16 hasta el 21, hasta el 20, cuando dice: no satisfagáis, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieren. Y estas son las obras de la carne. Y comienza una enumeración que queda abierta. El apóstol Pablo dice: porque manifiestas son las obras de la carne, que son inmundicia, adulterio, fornicación, lascivia, orgías, envidias, iras. Hermano, yo tengo la ira santa. No, el apóstol Pablo coloca la ira como un fruto, como una obra de la carne. Amén, hermano. No, hermano, a mí me entró como una rabia santa y le dije 4 cosas. Eso no existe. La ira es un producto de la carnalidad. Amén. No, hermano, uno tiene dignidad. Yo tengo como 10 días molesto. Bueno, eso no es del Espíritu de Dios. Eso es producido por su deseo carnal. Amén, porque el apóstol Pablo coloca y dice, y deja la lista abierta, y cosas semejantes a estas. Sí, el hombre natural, el hombre solo, sin una relación con Cristo y sin dejar que el Espíritu de Dios obre en él, lo que va a producir son obras de la carne. Y oiga, no se le llama fruto de la carne, se le llama obras de la carne, prácticas. Porque el ser humano no puede producir ningún bien. El Señor dice: ¿cómo pueden hacer lo bueno siendo malos? ¿Amén? ¿Cómo puedes hacer lo bueno siendo malos? O sed el árbol bueno y su fruto bueno, o sed el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Dijo el Señor en Mateo capítulo 12. ¿Amén? Entonces, este concepto es claro, que nosotros jamás vamos a producir los frutos del Espíritu. En la Biblia están enumerados los frutos del Espíritu, que son 9. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El apóstol Pablo le llama a esto el fruto del Espíritu. Hermano, son 9 cosas, no puede ser en singular. Esto lo voy a explicar ahorita. Pero ahorita le estoy dejando claro que cuando esto debe manifestarse en nuestra vida como fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, 22 al 23. A esto es lo que el apóstol Pablo le llama el fruto del Espíritu. Quiero que quede claro. Es el producto, porque es el fruto, es lo que el Espíritu de Dios va a producir en nosotros, que nosotros no somos capaces de producir. Lo explicaba la semana pasada, el ser humano no puede producir amor. Hermano, pero cuando yo me enamoré de mi esposa o de mi esposo, o yo estoy enamorado, mire, yo cuando veo a mi novia, los que están enamorados, que tienen novia, siento cosquillas en la barriga. Yo cuando veo a mi novio, el mundo se me acaba, él es mi universo. Eso no es amor, eso es pasión, atracción. ¿Amén? Esos son una serie de hormonas que están corriendo en su cuerpo, que se le llama erotismo, atracción, deseo, pasión.
Me gustó ese hombre, me gustó esa mujer. Amo a mi esposa. Usted la puede amar, usted la puede querer, la puede desear, disfrutar, como dice la Biblia. Alégrate con la mujer de tu juventud y con tu esposo también. O sea, eso no es amor. El amor está definido en 1 Corintios capítulo 13. Amén. ¿Cómo dice? El amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no guarda rencor, no tiene envidia, pero el amor erótico es así. ¿Cuánto alaban al Señor? El amor erótico es así. Porque el erotismo no quiere compartir a su pareja, ¿sí? ¿Quién quiere compartir la pareja? No, eso no se comparte, ¿no? Entonces es mezquino en ese sentido. El erotismo no llena las condiciones de 1 Corintios capítulo 13. No, pero el amor de madre, que es como el amor de Dios, tampoco es amor en el concepto claro, tampoco es amor. Eso es afinidad, apego, preferencia, relaciones interpersonales, pero también es conveniente. Tampoco se parece en esencia al amor de Dios, ¿sí? Porque es un amor preferente, es un amor de afinidad, es un amor que se da a la persona con la que estamos más compenetrados, los padres, los hijos, los hermanos, los amigos, los compañeros, las personas. Pero ese tipo de amor no se comparte con desconocidos ni con nadie más. El amor de Dios es un amor, es un sentimiento que viene a nosotros por el Espíritu Santo, según Romanos capítulo 5:5. El amor de Dios, que es distinto al amor filial, al amor y al amor erótico, el amor de Dios viene a nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Amén. Amén. Pero el amor de Dios, dice el apóstol Pablo, dice en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Amén. ¿Está entendiendo eso? O sea, ¿cómo llega el amor a nosotros? Únicamente por el Espíritu. Hermano, pero yo veo, hay gente que es muy amorosa. No, usted ve una persona que convenientemente se comporta de alguna manera. Pero el amor de Dios que debe manifestarse en nosotros es este: ama a tu enemigo, bendice al que te maldice. Amén. Ora por el que te ultraja. Si alguien te quiere quitar la capa, dale también la túnica. Y aunque somos cristianos, nosotros no hemos desarrollado ese nivel. Por eso que tenemos que entenderlo. Porque este amor comienza en esta escala. Cuando nos llenamos del amor de Dios, comenzamos en este orden. A amar a Dios. Porque hay que amarlo por encima de todas las cosas. Amar a uno, no hermano al prójimo, no a ti, porque debes amar a tu prójimo. O sea, si tú no te amas a ti, ¿cómo puedes amar a otro? Llamarte a ti en ese orden. Amo a Dios y me amo a mí, para poder amar a mi prójimo como a mí. Luego amas a tu prójimo. Ese prójimo hay que subdividirlo: padres, madres, parejas, hijos, hermanos, toda esta gente que está en esa línea, porque el prójimo ahora se va a desprender una serie de relaciones que va desde la primera relación que tenemos con nuestros padres, nuestros hermanos, luego la relación de pareja, luego estoy diciendo cómo van viniendo esas relaciones a nuestra vida. Primero los padres, son los primeros que conocemos, luego nuestros hermanos, después nuestra pareja, después nuestros hijos. De los hijos las amistades, de las amistades los conocidos, los compañeros de trabajo, los vecinos. Toda esa gente hay que amarlo.
Después de ahí se desprende otra serie de gente. Los desconocidos, también hay que amarlos. Ay, yo a ti no te conozco, tienes que amarlos. Y luego de los desconocidos, vienen los que te odian, los que no te quieren, aquellos que se denominan tus enemigos. O sea, el amor de Dios debe tener la capacidad de llegar allá. Pero no me quiero detener pero con el amor. Estoy poniendo un ejemplo. Estoy poniendo como un ejemplo. De la misma manera, como no producimos amor, el hombre no produce amor, tampoco produce gozo. Hermano, pero yo veo a los mundanos gozosos. No, ellos no tienen gozo. Ellos se entretienen haciendo cosas. La mayoría de nosotros que logró vivir algo. Yo no viví mucho la vida, vamos a decir, inconversa, mundana. Yo recibí al Señor joven, pero el tiempo que viví, que tuve ciertas libertades, estoy hablando como entre los 15 y los 17 años, que empecé a salir al barrio y andar por allí en fiesta y en rezo y con los amigos y haciendo deporte en la cancha. O sea, lo que uno podría decir, estoy alegre porque estoy en la flor de la vida. En mi experiencia personal, a pesar de ser joven, y yo bailaba changa en aquellos tiempos, y bailaba breakdance. Estoy hablando hoy hablan de reggaetón, otros hablarán de otro tipo de música. Ah, no, yo bailaba, era merengue campesino, ok. Dinamita y esas cosas. Y changa. Ajá. Y cuando yo llegaba a la casa a 2 o 3 de la mañana, yo me sentía tan solo. Y yo sé que esa es la experiencia de la mayoría de la gente. Uno podía estar con los amigos y después ya no se quería ir a la casa porque sabía que al meterse en el cuarto, si no tenía sueño, te quedaba pensando todo lo que hiciste. Y ay, yo soy loco. Y haciendo como que memoria de las cosas que pasaron, los peligros que viviste en una fiesta o en algo. Y entonces empezaba como el vacío de corazón, que precisamente fue lo que nos trajo a Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Que precisamente esa situación fue la que nos trajo a Cristo. Y aquí estamos. Entonces, el hombre no produce amor, no produce gozo, no produce paz. La Biblia dice en el libro de Proverbios, en el Salmo, no recuerdo, pero dice, no hay paz para el impío todos los días de su vida. ¿Cuándo alaban al Señor? No hay paz para el impío todos los días de su vida. No hay paz. El hombre no puede producir paciencia, la carne, paciencia. No puede ser benigno. Ser benigno es tener la tendencia constante de ser una persona buena. Nosotros somos maliciosos. Lo contrario de ser benigno es ser maligno. Gente de malos pensamientos, gente con malicia, gente siempre con una sospecha, con una actitud, o siempre tratando de hacerle una trampita a alguien, salirse con la suya. Esas cosas están llenas en la iglesia. Sacar provecho de otro. ¿Por qué? Porque somos maliciosos. Solo el Espíritu de Dios nos puede hacer ser benignos, ser bonachones, buena gente, bondadosos, que es distinto a ser benigno. Ser benigno es siempre ser una persona amable, ser bondadoso es ser una persona dadivosa, dar. Amén. Bondad, sígame la mansedumbre. Solo podemos ser mansos con la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y la templanza, que quiere decir tener dominio propio, tener capacidad de sostenimiento contra el pecado y sostener la carne, porque para eso es el dominio propio, la templanza, para sujetar esta carne, sujetar las pasiones humanas. La templanza es otro fruto que se produce en nosotros en función de la obra del Espíritu de Dios. Ninguna de estas 9 cosas la produce el hombre. Y la fe me faltó. Ninguna de estas cosas, una vida de fe,
no la produce el positivismo o el conocimiento, la ciencia, lo produce la obra del Espíritu Santo. Quiero que entienda, estas 9 cosas no lo produce la carne del hombre, lo produce el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén, hermano. ¿Estamos entendiendo ese punto? Ok, porque quiero llegar a... El fruto del Espíritu Santo, como es una obra del Espíritu en nosotros, es una transformación total en la vida del hombre, en el carácter del ser humano. Ahora, juzgue usted si el Espíritu de Dios está en su vida. O sea, si está, si el fruto, ese fruto está produciendo en su vida. Mira, Saúl era un hombre, un muchacho, cuando Samuel lo ve y le dice, el capítulo 10 de Samuel, tú vas a ser el rey. Saúl era un hombre que no creía ni en él mismo, era un muchacho, pero ya era un adulto. Seguramente tendría unos 30 años, estaba en la capacidad humana de comenzar a tomar responsabilidades. Tú vas a ser el rey. Y Saúl, pero si yo vengo de una familia muy pequeña, de la tribu de Benjamín y de la tribu más pequeña de Rey, porque hay tribus más grandes, la tribu de Manasés que tiene 2 partes, hay gente que la tribu de Rubén, que es la principal, la tribu de Judá que tiene las promesas. Él pudo decir eso, él dijo, no, porque yo. Y de paso era un hombre con un carácter, un hombre lleno de temores, lleno de dudas, lleno de muchas cosas. Pero Samuel le dice, Samuel toma el aceite para ungirlo como rey. Arrodíllate, Saúl, y lo pone de rodilla y le echa el aceite. Tú vas a ser el rey, te estoy ungiendo como rey. A Saúl. Yo tengo el capítulo 10. Y después que le dice, lo ve así como que, Saúl como que no cree mucho. Te voy a dar unas señales. Cuando te hayas apartado de mí, que vayas subiendo la cuesta de no sé dónde, primero te vas a conseguir con una persona que te van a decir, no te preocupes por las asnas de tu padre, porque ese encuentro entre Saúl y Samuel es a causa de unas asnas que él andaba buscando. Entonces, cuando te apartes de mí, te vas a conseguir una persona y te van a decir, ya las asnas se encontraron, no te preocupes. Primera señal. Segunda señal, te vas a conseguir a unos hombres, unos llevan así, otros llevan unos panes, y uno de ellos te va a dar un pan. Esa es otra señal. La tercera señal es que cuando vayas llegando a la cuesta, te vas a conseguir una compañía de profetas, y cuando los saludes, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti y será transformado en otro hombre. Cuando alaban al Señor, cuando el Espíritu de Dios venga a ti, no vas a ser el mismo hombre, vas a ser transformado en otro hombre. Amén, porque esa es la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida, hermano. Denle un aplauso al Señor. Vas a ser diferente, te va a cambiar la personalidad. Y la Biblia dice que cuando él llegó pasó así, y cuando saludó a los profetas, el Espíritu de Dios vino sobre él y comenzó a profetizar, y Saúl fue mudado en otro hombre. El hombre miedoso, el hombre lleno de dudas, el hombre confundido, se convierte y comienza a ser capacitado para ser el rey. El único problema de Saúl es que él no dejó que Dios continuara haciendo la obra en su vida. A nosotros nos puede pasar eso. Tenemos el Espíritu de Dios, pero pudiéramos no dejar que el Espíritu de Dios haga su obra en nosotros. Entonces, los frutos o el fruto del Espíritu no va a estar en nuestras vidas. ¿Cuántos le tienen temor a eso? Oiga bien, hay una diferencia entre el fruto del Espíritu y las cosas que nosotros hacemos. El conocimiento intelectual de la Biblia no es fruto del Espíritu. Es decir, es fruto de estudiar, de leer, pero no es fruto del Espíritu. Ponga atención, hermano, pero ese hermano da mucho fruto. Mira, se sabe 10 versículos bíblicos. Eso no es fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza.
Amén. Hermano, pero yo estudio la Biblia desde la mañana hasta la tarde y yo escucho a los mejores maestros. Eso no es fruto del Espíritu. Ese es fruto de su estudio. Ese es fruto intelectual. No es menos importante, pero lo que quiero hacer una diferencia es lo que tú produces y lo que produce el Espíritu de Dios en ti. Amén. Lo que hay en ti que manifiesta que es de trascendencia totalmente divina, por la relación que tienes con Cristo y por la obra que Dios está haciendo en ti, una obra totalmente transformadora. Sí, sí se escucha. Ahí. Entonces, el servicio que hacemos en la iglesia, yo soy diácono de hace 20 años, eso no es fruto del Espíritu. Eso no es fruto del Espíritu. Es tu servicio cristiano, que pudiera nacer del fruto, pero no necesariamente. ¿Qué otra cosa no es fruto del Espíritu? El ministerio. Ese es un gran pastor. Ok, eso no quiere decir que sea el fruto del Espíritu. Sabe hacerlo, sabe pastorear, está enfocado, está entregado, etcétera. Es su consagración, es su entrega de él. Pero a eso no se le puede llamar fruto del Espíritu. ¿Qué tampoco se le puede llamar fruto del Espíritu? La manifestación de dones espirituales. Pero el hermano habla en lengua. Pero el hermano ora por enfermos y se sana. Eso no es fruto del Espíritu. Eso es manifestación de los dones espirituales. Hermano, pero no es lo mismo. No, jamás. En 1 Corintios capítulo 12, por ejemplo, dice, porque a este es dada la manifestación del Espíritu para provecho, y esto lo hace el Espíritu sobre quien el Espíritu quiera, para provecho, no de la persona, sino de la congregación de la iglesia. Ahora, un don, la manifestación de un don de lengua o de cualquier cosa, no es garantía de que en una persona hay frutos del Espíritu. Vamos a leer primera a los Corintios capítulo 13, porque todos me están mirando así. So, te reprenda, pastor. Usted va a ver. Primero a los Corintios capítulo 13, versículo 1 al 3. Si yo hablase lenguas angélicas y humanas, o humanas y angélicas, y no tengo amor, ahí están los dones. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Usted sabe lo que es un címbalo. Un címbalo es un instrumento musical, son dos platos, ¡pam! Y habían chiquitos, habían címbalos más y habían símbolos grandísimos. ¡Pam! Él dice, un cristiano que habla en lengua sin el amor, sin el fruto, es como un perol sonando. ¿Cómo quiere que se lo diga? Como buen boconés. ¿Cuánto alaban al Señor? Un cristiano con el don de lengua, igualito, con cualquier otro don. Luego lo sigue hablando. Sin amor es un aparato que está sonando. Es como tirar una lata y tin tum pam tum tum tum. Una olla, un muchachito, pam 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 pam, dándole, haciendo imaginación que está cantando y está dándole unos potes allí, a unos tambores que son unos potes. Eso es un cristiano, dice Pablo, que manifiesta dones sin el fruto. Luego dice, si tuviese profecía, otro don, y entendiese todo lo misterio y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera, esta fe no es fruto, no es la fe de Gálatas 5:22 o 23, sino la fe del don de fe. Si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor,
¿Es posible eso? Sí, porque Pablo lo dice. Amén. Imagínense, yo recuerdo a muchos predicadores, pastores, gente que yo sé que Dios usa, gente que yo sé que Dios son instrumentos. No me pregunte por qué Dios los usa, porque es la misma razón por la cual Dios usaba a los corintios. Eran desordenados, eran pecaminosos, eran pleiteros, eran falso doctrina, pero los dones se manifestaban entre los corintios. ¿Cómo era eso? No me lo pregunte, porque eso pertenece a la soberanía de Dios. Y este es el punto. Ninguna persona en que se manifiesten dones espirituales o actitudes de servicio indica que tiene el fruto del Espíritu manifestando en su vida. Pero ahí no se acaba. Entonces, por eso es que recuerdo muchos predicadores, mucha gente orando, que decía: yo lo que le pido al Señor es que me revele los pecados para sacarle los trapos al sol a toda esta iglesia que está mal y que está en pecado. Para eso quieres tú el don. ¿A cuánto le gustaría que Dios lo usara y le mostrara cosas? ¿Para qué? ¿Para sacarle los trapos al sol a todo el mundo? Ya los conozco. Ay, que se me revele, que se me revele. ¿Para qué? Para estar averiguando. Porque la gente cree que es así. Yo he visto a causa de eso muchos predicadores y pastores orgullosísimos. Orgullo, así, el pavo real, la altivez. A mí el que me usa es Dios. Yo soy el siervo. ¿Y ¿sabe qué es lo que manifiestan con eso? Odio. Falta de humildad. Amén. Eso es lo que manifiesta realmente que en él no hay fruto del Espíritu, que el Espíritu de Dios no está operando ahí. Hermano, ¿cómo es posible eso? Bueno, como Jonás. Jonás anda y predica a aquella gente: no quiero, me voy por otro lado. Era un profeta desobediente. ¿Lo está entendiendo, hermano? O sea, los dones y las razones por las cuales Dios nos usa es muy distinto a la producción del fruto del Espíritu en nuestra vida. Amén. Sigue diciendo el apóstol Pablo. Para los que piensan: ay no, hermano, ese hermano tiene mucho amor porque él puso para la sopa de hoy, él puso la gallina. Y es lo que pasa, que él quería comer más, porque el apóstol Pablo dice aquí: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Es posible hacer eso sin amor? Sí. Eso lo hacen los árabes. Se ponen una bomba aquí por una causa. Esas cosas las haríamos por una causa. Podríamos inmolarnos. Podríamos hasta morir por una causa. Y no quiere decir que tengamos el amor. Usted no se había dado cuenta de eso. Así que no me venga a decir que usted es diácono o diaconisa en la iglesia y usted es la persona que está llena del fruto. No, usted está llena de ocupación, que es otra cosa. A ver, no, el pastor tiene mucho fruto. ¿Cuál? Es lo que está obedeciendo, es un llamado. No, el pastor o los hermanos, aquel hermano, mira cómo va creciendo. Ya se sabe 20 textos bíblicos más. Eso no quiere decir que tenga el fruto del Espíritu en su vida. El fruto del Espíritu es lo que inexorablemente, exclusivamente produce el Espíritu de Dios en nuestra vida por la relación que tenemos en Cristo. En términos de estas 9 cosas. Ya entendemos lo que es el fruto del Espíritu, porque no puedo pasar hasta el siguiente punto hasta que no entendamos esto. Usted carnalmente no va a producir amor, no va a producir gozo, paz, benignidad, fe, nada de eso. Por eso es que en la iglesia hay tanto odio, tanta rabia entre los hermanos, tantos celos. Por eso es que el apóstol Pablo escribió las cartas para quitar de la iglesia los rencores, la rabia, las cosas que había entre los hermanos. Usted ni se imagina los rencores que hay entre los pastores a veces, las mentiras. ¿Sabe qué feo es escuchar a un pastor excusándose con mentiras? Eso es feo, por no decir la verdad.
por no ser primero, por no decir la verdad, por no ser sincero. Mira, sabes que estoy molesto, no me gusta esto, etcétera. Primero, si alguien está molesto por algo, dígalo, exprésalo para sanar, no lo guarde, porque ahí es donde nace la amargura. La Biblia dice en el libro de Hebreo que la amargura se convierte en una raíz que contamina a todos. No tiene que gustarnos todas las cosas que vemos, ni todas las cosas que se hacen o que las personas hacen y nosotros consideramos. No me parece bueno esto. Pero si no te gusta, háblalo. No lo guardes porque se convierte en amargura. No actúes con ira porque es obra de la carne. Pero no seamos hipócritas. Ay, estoy bravo con el hermano David, entonces resulta que, pero no le digo nada, y entonces le doy una sonrisa, y después, hermano, ¿por qué no vino? En vez de decirle que estaba molesto, no, hermano, es que, no sé, entonces pone cualquier excusa, mentiroso. Amén. Y así podemos vivir la vida cristiana, engañándonos. Así podemos vivir la vida cristiana, mintiendo, excusándonos, mostrando una de las tres caras. Decían los japoneses, el ser humano tiene tres caras. Una cara en la casa. Haga así, ¿cómo será mi cara en la casa? Una cara en la calle. La otra no me acuerdo. Son tres caras. Con esa dos le basta. Si usted es el tipo de persona que cuando está hablando con alguien, ¡ay, qué chévere! Y está hablando, y cuando ve a su marido de una vez cambia. ¿Por qué se ríen? Igualito también. Hermano, qué chévere. ¿Qué quieres? ¿Cómo cambias tan rápido? ¿Cómo cambias tan rápido de rostro? Porque una cara tienes dentro de la casa, esa persona amargada, peleona o peleón, el hombre. Pero que apenas llega una visita y todo es armonía. ¿Quiere más sopa, mi amor? Si esa persona no tiene ahí, no le presenta más sopa. Deja, está comiendo, que está barrigón. ¿Sí me explico? Esta mujer fastidiosa. Ay, mi amor, ¿qué quieres? Te traigo cafecito. Porque está la visita. Pero cuando se vaya la visita. Entonces, una cara hay dentro del hogar, otra cara hay cuando estamos afuera, con las personas de afuera. Con las personas de afuera a veces somos muy amables. ¿Ven? Con las personas de adentro somos duros, somos fuertes. Entonces, así aprendemos a vivir y a ser cristiano evangélico, a ministrar, a predicar, a servir como diáconos y un sinfín de cosas. Y nuestra vida no manifestar que el Espíritu de Dios está obrando entre nosotros. ¿Cuánto alaban al Señor? Yo prometí que hoy iba a predicar más corto, pero es que el tiempo conspira contra mí. ¿Por qué? Este era el segundo punto. ¿Por qué se le llama el fruto del Espíritu en singular? Ya expliqué por qué es el fruto del Espíritu. Expliqué de dónde viene. No es suyo. Es el Espíritu produciendo algo que usted no puede producir. Ahora, ¿por qué en singular? Porque no los frutos, son 9. ¿Por qué en singular el fruto? Porque precisamente es lo que el Espíritu de Dios va a producir en nosotros para el momento requerido y el momento adecuado. La base para explicar esto, quiero que lo entiendan bien, no estoy diciendo que el árbol de la vida, que nosotros somos un reflejo del árbol de la vida. Es un ejemplo, es una idea paralela que voy a tomar. Porque siendo muchas cosas, siendo 9 cosas que se van a producir en nuestra vida como virtudes, realmente es algo que el Espíritu de Dios va a producir para el momento, en el momento y en la circunstancia en que se requiere. Por ejemplo, vamos a leer Apocalipsis, capítulo 22, versículo 2.
Los frutos del Espíritu que acabamos de leer son cualidades, virtudes interna que se va a producir dentro de nosotros. Se va a producir dentro de nuestra vida como obra del Espíritu Santo, pero de forma diversa. Ahora mire esto, ¿no? Vamos a leer Apocalipsis 22, un ejemplo, el árbol de la vida, dice, en medio de la calle, está hablando de la Nueva Jerusalén, y ahí hay un lugar, hay un árbol que se llama el árbol de la vida, y dice así, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, 12 tipos de frutos, pero es un solo árbol. Amén. Dando cada mes un fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Estamos hablando de que un árbol produce 12 cosas distintas, pero es producida por una sola fuente, en este caso el Espíritu Santo, pero se produce en el momento requerido. Por ejemplo, por supuesto que estas 9 cosas, yo le voy a decir 9 cosas, pero no puedo decir 9 frutos, porque es el fruto. El fruto se le llama porque es lo que en el momento el Espíritu de Dios produce en nosotros. Y como su obra en nosotros. Y, por ejemplo, alguien que te odia y en vez de salir de ti, porque los frutos del Espíritu son manifestaciones de una obra del Espíritu de Dios en nosotros. Entendámoslo así. Y viene alguien con violencia y con odio y con rabia y te maldice, que sale de ti. ¿Me explico? Eso. Entonces, el fruto es porque en el momento requerido de ti va a brotar, de mí va a brotar una reacción de una virtud, de una cualidad espiritual que es muy distinto al mundo, es algo que el Señor va a producir en nosotros. Amén. Y que, como dice en el hebreo, que por la práctica, el ritmo, por la relación, ya vamos a estar habituados en que se manifieste en nosotros, va a ser parte de nuestra vida por esa relación que tenemos en el Espíritu de Dios. Entonces, el árbol de la vida, estoy poniendo un ejemplo, produce el mismo árbol diferentes tipos de frutos. Así somos nosotros. En nosotros, por la obra del Espíritu de Dios, se va a producir en el momento requerido el fruto del Espíritu requerido. Por eso se le llama el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Otro ejemplo, Salmo 1, versículo 3. Deberían sabérselo de memoria. Bienaventurado el varón, versículo 1. Ya se lo saben, ¿no? Vaya agarrando el hilo allí. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo. Entonces estamos hablando de momento específico, tiempo específico, y como somos como el árbol de la vida, que vamos a dar fruto del Espíritu, el que se requiere en el momento. Dice, dará su fruto a su tiempo, el que se requiera. Amén. Y su hoja, dice aquí, aparece también las hojas, no cae. Entonces, el fruto del Espíritu es una producción propia del Espíritu Santo en nosotros, que se va a manifestar como una virtud o una cualidad que no va a ser espiritual. Los frutos, así como los dones espirituales están clasificados en 3, están los dones de poder, están los dones de inspiración y están los dones de revelación. Dones de poder, milagros, sanidades y fe. Dones de inspiración, profecía,
lengua e interpretación de lengua. Dones de revelación, discernimiento del Espíritu Santo, palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Así se clasifican. Los frutos también se clasifican en tres. Hay frutos que consisten en una relación muy íntima y estrecha con Dios, que son el gozo, la paciencia y... ahí se me fue, creo que la paz. No, la paz no es. Bueno, pero tenemos frutos que están relacionados con personas con las que nos vamos que son el amor, la benignidad y la bondad. Definitivamente esa relación del fruto es con personas. Y hay otros que van a manifestarse en nuestro carácter, o sea, en el sostenimiento personal, que son la templanza, la mansedumbre y la paz. Así, una persona que tiene templanza, dominio propio, paz, manifiéstase paz, pacificadora, tranquila. Y una persona mansa es una persona con un autocontrol tremendo. Ese es el tipo de persona que no cae en ansiedad, que no cae en depresión, que no cae en tristeza, que no se conmueve con ningún conflicto, porque aprende a tener autocontrol. ¿Amén? Entonces, entendemos que por esto se le llama el fruto del Espíritu. Es algo que se va a manifestar en nosotros. En el momento indicado, adecuado, lo vamos a mostrar. No es que andamos así, soy el más gozoso, el gozo. Mire, cada situación en nuestra vida va a tener su momento de manifestarlo. No me diga, ese hermano sí tiene fe, porque usted lo ve, que le va bien en el trabajo, porque cuando ora pasan cosas. Ese hermano tiene fe. No, él no tiene fe. Ese hermano, en ese hermano se manifiesta la gracia de Dios. Tiene una gracia de Dios donde fluye la bendición. Vamos a saber si tiene fe cuando se le acabe eso. Amén. A ver qué va a hacer. Amén. Job es un hombre de fe. No, sabemos que Job fue un hombre de fe, no cuando estaba rico, sino cuando no negó al Señor ahí. Amén. Ese es un hermano lleno de amor. Sí, porque es lleno de amor. Porque usted sabe que es una persona amorosa. Eso lo vamos a saber cuando... Esos hermanos que se la pasan, yo me voy de la iglesia porque ahí no hay amor. Porque esos hermanos que se van de la iglesia porque en la iglesia no hay amor, ellos son los que están más llenos de amor que todo el mundo. A mí cuando el hermano me dice, pastor, yo veo que en su iglesia, no me ponga estamos ahí porque yo no veo ahí mucho amor. Y usted tiene mucho, ¿por qué no nos enseña a tener amor? Enséñeme su amor. O sea, yo no sé amar, enséñeme su amor. ¿Cómo usted ama? Usted lo que anda es buscando amor. Usted lo que le quiere es que le den comida, es lo que usted quiere. ¿Me explico? Hay gente que a veces viene, ay, el pastor, el mejor pastor. ¿Qué querrá esto? ¿Qué querrá esto? A la primera, el amor se le va no sé por dónde. A ver. Entonces, ese fruto se va a manifestar en nosotros en el momento requerido. Vamos a manifestar si de verdad somos gente mansa. Le voy a poner un ejemplo y me perdona, pero como estoy predicando. Hace años, eso fue en el 2017, yo tuve un conflicto por el tema de la casa. Muchos hermanos aquí saben el tema. Y a mí me hicieron una trampa. El dueño de la casa donde... Me hizo una trampa. Pongan atención aquí. Me hizo una trampa. Y me hicieron una emboscada y me trajeron un bojote de mujeres ahí para buscar. La idea era que yo reaccionara mal, yo ofendiera a una mujer y me metieran preso. Esa era la idea. O sea, la idea era, vamos a atacarlo para que... Y las mujeres me decían cosas y lo que estaban esperando y estaban asusando. Estoy hablando de un grupo de personas y me pusieron contra las rejas de mi casa.
Y yo defendiéndome. Pero Dios nunca permitió. Yo entendí la obra de Satanás. La policía estaba ahí. Y esas mujeres, y tú, y decían, me maldecían, pastor ladrón, eso me decían, y todos mis vecinos estaban allí. Y yo era inocente porque Dios lo sabe. Yo era inocente de la situación. Pero el punto es que el abogado de ellos los preparó. Y ese pastor no va a aguantar las ofensas públicas, que le digan ladrón delante de la comunidad. Ese pastor no va a aguantar grosería. Ese pastor no va a aguantar, asúsenlo. Mire, hermano, y créalo que la situación para mí en ese momento fue difícil, fue demasiado fuerte. Y yo estaba así pegado contra la pared, en la reja aquí, y tenía esa multitud de gente, y la policía aquí. El policía estaba esperando que yo reaccionara y yo ofendiera a una de las mujeres, que yo la mandara a callar la boca, que yo le hiciera un manoteo o algo. Y yo le estoy hablando de más de 1 hora y media en eso. O sea, estoy hablando de algo que duró mucho tiempo. Y el hombre que montó todo estaba por allá y me amenazaba y me decía cosas, pero él estaba lejito porque él tenía, eran las mujeres, las primas, las hermanas, unas mujeres con niñitos. La idea era que yo actuara violentamente. Le voy a decir algo, hermano, como le decía la semana pasada en el mensaje. Yo a algunos jefes le tiré la puerta en la cara, dejé trabajo porque era grosero, siendo cristiano. No grosero decir grosería, pero grosero en mi actitud. Ay, que me voy de aquí, búsquese otro. Así era yo. Pero en ese momento yo estuve, aunque me defendí en el sentido, no, eso no es así, no, pero tú estás equivocado, mira, hermano, pero nunca fui ofensivo ni grosero, ni siquiera me sobreexalté. Y finalmente no pudieron conseguir lo que querían, porque yo me mantuve en una postura quieto. Todo pasó. Los hermanos, no, pastor, véngase a vivir para acá, para la iglesia, etc. Buscándole la solución. Pero ya Dios me ha hablado de muchas cosas. El punto que quiero llegar es este. A los días, yo me pongo a meditar de todo lo que pasó y yo dije, ¿cómo me contuve yo? ¿Cómo yo no reaccioné? Porque la situación era para eso. Muchos de ustedes se hubiesen ido de piña, se lo garantizo. Y no queda que el pastor no peleó porque es cobarde. La situación ameritaba que cualquier persona hubiese actuado violentamente. Hubiese agarrado un palo, hubiese perseguido, y no me interesa lo que diga la policía y después, o sea, realmente yo dije, Señor, fuiste tú el que contuvo. Le explico. Yo sentí que todo eso fue producto de la obra de Dios en mí a través de lo que uno ha creído en el Señor y ha cambiado. O sea, eso es lo que quiero decirle. Y entonces comienza a manifestarse una manera adecuada como hijos de Dios de resolver las cosas. Ellos querían ese mismo día, bueno, el hermano Alexander estuvo conmigo en ese momento, ellos querían desalojarnos de la casa. Y como a los 2 días yo me consigo al hombre por allá, y cuando el hombre me ve, se asusta y yo hablo con él. Y ahí sí fui firme con él, duro, no grosero, fui firme. Y ese hombre se humilló, hasta me pidió perdón. Pero créalo que quizás hasta hoy estuviera yo preso. ¿Sí me explico? O ya hubiese salido, pero te hubiera avergonzado de verdad si hubiese reaccionado feo. Amén. Entonces, todos nosotros los que estamos acá vamos a tener la circunstancia en que nuestra vida se va a poner bajo presión, bajo cualquier situación. Enfermedad, necesidad, problemas, X. Y es allí donde debe evidenciarse como obra del Espíritu en nosotros, qué fruto. O
se va a manifestar. Y esto es importantísimo, porque para poder luego sí servir al Señor y ser una persona cabal y cristiana de verdad, debemos tener la obra del Espíritu de Dios en nosotros, produciendo su fruto, para que luego pueda ejercerse en nosotros otro tipo de virtudes que son necesarias en la vida cristiana. ¿Como cuáles? La santidad, por ejemplo. ¿De dónde nace la santidad? Hermano, hay que ser santo, hay que ser santo. Venga, los que quieren santidad, venga, para imponerle las manos. Padre, que este hermano se santifique, que este hermano, eso, la santidad no viene así, por imposición de mano y ministración. ¿Sabe de dónde nace la santidad? De un fruto del Espíritu llamado dominio propio y templanza. Jamás te vas a poder santificar. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, Romanos 6, 22, agarren rápido los textos. ¿Cuál es el texto? Es porque no está poniendo atención o no escuchan bien. Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación es un subfruto, vamos a decirlo así, que se va a producir a partir del dominio propio, porque son 9, del dominio propio. ¿Cómo viene la santidad? Como consecuencia de producir un fruto que se llama dominio propio, que es la capacidad de sostenerse contra los apetitos de la carne. Y esta santificación, no estamos hablando de la santidad inmediata que nos da el Señor cuando nosotros hemos creído en el Señor y el Señor nos santifica. Eso yo lo entiendo. Hay una santificación inmediata. Y aunque escupa chimón, y aunque tenga los mismos pensamientos perversos, y aunque sigas diciendo grosería, ya hay una santificación en ti, porque si te mueres de esa manera, nadie cambia de un día para otro. Pero la santidad tiene una relación la santidad es algo que viene en nosotros por una obra de Dios, de limpieza espiritual que hace el Señor en nuestras vidas. Pero la santidad opera con una cualidad cristiana llamada la consagración, con una decisión personal. Dios te santifica, pero tú te consagras. La consagración es la entrega, la aplicación. Yo sé que soy hijo de Dios, ahora debo vivir como un hijo de Dios. Bueno, para que esto pueda ser posible, yo debo generar dominio propio. O sea, no debo generar, debo tener dominio propio en mi vida. Eso es santidad. ¿Cómo viene la santidad? Por una imposición de mano, que venga un hermano ungido y me imponga la mano y me eche fuera los demonios. Eso no va a pasar jamás. Amén. Así que el que está esperando que le imponga la mano, no va a pasar nada. Hasta que lo decidas, hasta que decidas consagrarte y decidas, ¿sabes qué, Señor? Me voy a poner en tus manos. Quiero que en mí haya dominio propio. Cuando en tu vida se produce el dominio propio, ahí va la santidad. Porque tiene capacidad de sostenerte, negarte. Cuando el Señor dijo, el que me quiera seguir, nieguese a sí mismo. Necesita dominio propio. No fuerza de voluntad, dominio propio. Capacidad de sostenimiento ante la presión de la carne y del diablo y las tentaciones. Amén. Amén. La justicia y la verdad son virtudes que podemos aplicar a partir de la paz y a partir de la bondad como fruto. Amén. Solo una persona llena de paz en su corazón, combinado con un fruto que se llama la bondad, puede ser una persona justa. Amén. Amén. ¿Qué es justicia? Es dar a cada quien lo que le pertenece o lo que merece. Amén.
Por ejemplo, ¿qué otra virtud? Esto está en Efesios 5:9 y Santiago 3:18. ¿Cómo dice? Efesios 5:9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Dónde es el fruto del Espíritu? En bondad. Y ahí está relacionada la justicia y la verdad a partir de la actitud bondadosa y pacífica en el corazón. Paciente. La actitud paciente. Santiago 3:18. Y el fruto de justicia se siembra en paz. ¿Cómo se siembra el fruto de justicia? En paz. No lo estoy inventando yo, está aquí. ¿Quiere ser justo? Va a tener que aprender a vivir en paz. Porque si no aprende a tener paz en su corazón y ser paciente, aunque sepa que una persona merece algo, no se lo va a dar, porque está lleno de, no se lo merece, de odio, de rabia. Dele a cada uno lo que merece. Amén. Amén, hermano. La adoración y la alabanza, ¿de dónde salen? ¿De dónde sale hermano? Vamos a ver un curso de adoración, hermano Ezequiel. Vamos a ver un curso para que la gente aprenda a orar. Y sin el fruto del gozo. Amén. Son los más amargados y quieren venir a cantar aquí. Una cuerda de amargados en su casa. Amén. Y quieren venir a adorar aquí. Hermano, vamos a ensayar la canción. No ensaye. No ensaye. No se aprende a adorar. La adoración y la alabanza fluyen de los frutos o el fruto del Espíritu, del amor y del gozo. ¿Eh? No es que nos hacemos adorar. Usted se puede aprender canciones. Amén, ay, yo me las sé todas. Si mi igualito no adora, porque es un amargado, es una amargada, una persona que no ama a nadie, no ama ni a Dios. Se la pasa peleando con Dios, porque no le da lo que quiere, porque no le cumple las oraciones. Nadie merece Dios que le cante. ¿Sí me explico? Como me toca yo canto. No. ¿De dónde sale la adoración? Del gozo. Entonces, aquí en el libro de Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Vamos a ofrecerle, pero dice, por medio de Él, del mismo Dios. Amén. Por la misma obra que Él hace en nosotros, ofrezcámosles ese fruto de labios, que es la adoración y la alabanza. Pero ¿de dónde sale? De un corazón de gente llena de rabia, llena de ira, llena de molestia y de corazón amargado. No. ¿De dónde sale entonces la alabanza y el gozo? ¿De dónde sale la valentía y el valor de un cristiano? ¿De dónde sale la valentía? Este hombre sí es valiente. Hermano, vamos para allá en el nombre del Señor. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde? ¿Cuál es el fruto que disipa toda cobardía? Bueno, primero el amor. Porque ¿qué dice la Biblia? El amor que hace, echa fuera el temor. Amén. Primera de Juan 18. Perdón, Primera de Juan 4:18. El amor, el perfecto amor, que es el amor de Dios, echa fuera el temor. Dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. La palabra constreñir es impulsar. Cuando estamos llenos del amor de Cristo, el amor de Cristo nos empuja a hacer cosas raras. Hablando en términos de Dios, de la fe, de las cosas. El amor impulsa, el amor echa fuera el temor. Y la fe como fruto. De allí se disipa y viene el valor. Recuerde que el apóstol Pedro
era un cobarde, negó al Señor 3 veces y muchas cosas. Pero cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, se levantó y predicó aquella palabra por un valor interior que le vino como una obra del Espíritu de Dios en su vida. Luego dice, Hechos 4, 29 al 31. Ellos están orando porque los habían amenazado. No predique más en el nombre de Jesús. Y ellos empezaron a orar. Y dice el versículo 29 del capítulo 4 de Hechos. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo, la palabra denuedo es poder, fuerza, vigor, ganas, hable en tu palabra. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén, hermano. Ve la relación, de dónde les vino el valor. Para que este valor se produzca en un cristiano, para que seamos valerosos, valientes, osados, en hablar con fuerza, con ganas, sin ninguna pena, sin ninguna vergüenza de Cristo. Se debe producir en nosotros, se debe producir el fruto del Espíritu, del amor, de la fe, para poder hacerlo y orar. Hermanos, ay no, a mí me da pena, ay no, a mí no me gusta. Ese espíritu, como dice ya en 2 de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de espíritu de poder, amor y dominio propio. Poder y amor. De ahí viene el valor y la fuerza interior del hombre, del cristiano. Amén. Y usted dirá, pero ¿y el dominio propio? ¿Qué tiene que ver el dominio propio con el poder? Mucho. Un cristiano que siempre está mal, pecando, haciendo cosas malas. Un cristiano que siempre está metido en cosas, conflictos, problemas que no resuelve, en conflictos espirituales. Es un cristiano que en su conciencia se siente en pecado y nunca se siente preparado para nada. Necesita dominio propio. Quiere tener poder para que tenga buena conciencia, para que tenga, cuando ore por alguien, crea que Dios te va a usar. Entonces necesitas el fruto del dominio propio, el dominio del amor, el fruto del amor, el de la fe, el de poder. Así viene sobre nosotros la actitud, por lo menos ser dadivoso. ¿De dónde sale que una persona sea dadivosa? De un fruto llamado la bondad. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. ¿Usted cree que esa cuerda de pichirre que hablan de los diezmos y las ofrendas en lo que son unos pichirres? ¿Amén? Eso que hablan en las redes sociales, que los pastores que piden el diezmo. Yo sé que hay pastores que abusan. Yo sé que hay iglesias donde todo parece que fuera un mercado, todo es dinero, dinero, dinero. Está bien. Pero ningún cristiano, ninguno, sea que crea en recibir o no recibir diezmo, ningún cristiano puede quedar por fuera de la verdad de que todo cristiano tiene que ser dadivoso y tiene que dar para la obra de Dios. Si le quiere llamar diezmo, primicia, pacto, póngale la doctrina que usted quiera, pero no puede existir la doctrina, yo no doy. Eso no existe. ¿Cuánto alaban al Señor? No existe el don de la pichirre o el fruto de pichirre. ¿Sí? Llámale como usted quiera. Si no quiere, bueno, que yo no creo en el diezmo. No crea. Yo tampoco creo en el diezmo. No, que si diezma se salva y si no diezma es un ladrón, maldito soy con maldición, dice Malaquías 3:10, lo voy a mandar para el infierno. Eso es mentira, eso es falsa doctrina. Ninguna persona se va a ir al infierno porque no diezme. Se va a ir para el infierno es por la razón por la que no diezma, por pichirre, por tener un mal corazón. ¿Sí está entendiendo? Hermano, yo me pierdo si no diezmo. No. ¿Por qué no diezma?
Entonces, cuando empieza a hablar, comienza a manifestar un mal corazón. Esa persona necesita en su corazón bondad. Amén. Amén. Bondad. Sabiendo que es mejor dar que recibir, sabiendo que Dios bendice, Dios da, y en la medida en que nosotros damos, Dios nos bendice, y en la medida en que nosotros cerramos, se nos cierra la bendición. Amén, hermano. Así, esa es la verdad. Entonces, ¿de dónde sale una persona que sea dadivosa? De un fruto, de un corazón lleno de un fruto llamado bondad. ¿Ven? De una persona que puede dar, puede compartir, porque de ahí es donde sale. Amén. Así que, amado hermano, el fruto del Espíritu es una correspondencia total. El Señor dijo, de la relación que tenemos nosotros con Cristo, no, estamos apegados, estamos juntos con Él. Somos parte de Él, de nuestro Señor, y en nosotros se tiene que producir. Ahora, yo pregunto en términos prácticos, ¿por qué tanta amargura en el corazón? ¿Por qué tantos cristianos que no evidencian un cambio en su vida? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos cristianos tan groseros? Yo, salvando los presentes, yo les digo, y algún ausente acá, pero yo he recibido de cristianos y de miembros de iglesia actitudes groseras. Y uno dice, ¿de dónde nace eso? ¿De dónde nace eso? ¿De dónde nace una actitud grosera, una actitud mezquina? ¿De dónde sale? Entonces, aquí viene la lectura que hizo el hermano Jerry ahora, en la lectura de la palabra. ¿De dónde salen los celos y las contiendas entre ustedes? ¿No es de las pasiones que combaten dentro de ti? Santiago capítulo 4, versículo 1. Codiciáis y no tenéis. Buscáis y no alcanzáis. Una vida cristiana totalmente metido en unas prácticas y en unas actividades y en unas actitudes, y nunca se consigue un cambio, nunca se consigue una transformación. Porque no se trata de búsqueda de cosas, se trata de mantenerse pegado al árbol de la vida, amén, y dejar que el Espíritu de Dios haga la obra en nosotros, amén, y dejar que el Espíritu de Dios opere, dejar que el Espíritu Santo haga la obra, porque dice Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra, el que comenzó la buena obra, Él la va a ir perfeccionando, Él la va a perfeccionar hasta el final. Entonces, que en nosotros, hermanos, se produzcan buenos sentimientos. Venimos del mundo, somos unos pecadores, malos pensamientos, orgullosos, odiando a la gente, llenos de amargura. Eso tiene que cambiar. Para eso es el fruto del Espíritu, para que nuestro ser interior cambie, para que el Espíritu de Dios comience a obrar en nuestras vidas y comencemos a cambiar. Dejemos de juzgar a la gente. Dejemos de estar condenando. Nosotros no somos Dios para condenar a otros cristianos. Nosotros no podemos estar dañando a nadie. Usted tiene unos conceptos, usted tiene unas convicciones. Viva en sus convicciones personales. El apóstol Pablo dijo en Romanos 4:5, si alguno está convencido en su propia mente, lo importante son las convicciones personales que usted tenga. Pero si usted se consigue un cristiano que no es igual a usted, no lo condene. No dañe a nadie. No juzgue. ¿O por qué cree usted que en la Biblia se escribió que no juzguemos a nadie? Muchas veces tendrán palabras. ¿Por qué? Porque te vas a conseguir con gente que son distintos a ti. Te vas a conseguir con gente que tú crees que están en pecado, que tú crees que están haciendo mal. ¿Por qué? Porque no hacen lo que tú haces. Voy a ser autocrítico. El gran pecado o el gran problema de la mayoría de las congregaciones pentecostales conservadoras como la nuestra
No está en la manera en que nos vestimos, porque vemos mucho eso, o la manera que el hermano tiene que hacer. Está en los odios y en las cosas que se nos van generando hacia otro cristiano. Eso tiene que salir. No diga amén, no importa. No diga amén, no importa. Yo no necesito su amén. Eso es una verdad. Amén. Eso es una verdad. Usted ve un cristiano por allí, porque es una manifestación de falta de amor, de falta. Imagínense que una persona, yo estoy aquí, ay, estoy chévere, estoy con el hermano, y estamos aquí, chévere, y viene un hermano de otra iglesia y me echa a perder el día. ¿Dónde está el gozo tuyo? ¿Dónde está el gozo del Señor en tu vida? ¿Dónde? Si alguien te echa a perder el día, tú tienes un problema interior. Amén. Si alguien te daña tu día, tú tienes un problema en el corazón. Y aquí nos medimos cómo estamos dejando el fruto del Espíritu. Mide cómo estamos dejando que el Espíritu de Dios opere en nuestras vidas. Le invito a ponerse de pie y que reflexionemos en esto. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios. Vamos a reflexionar en esto. ¿Cómo está la obra del Espíritu de Dios dentro de tu vida, hermana? ¿Cómo? ¿Cómo está la obra del Espíritu de Dios en tu vida? ¿Se están produciendo frutos? ¿Un corazón afable? ¿Una persona que ha aprendido a descansar en Dios? ¿Una persona que ha aprendido a tener paz en Dios? ¿O una persona que se la pasa conflictuado? Una persona que se la pasa en conflicto constante. Una persona con una carga constante de tristeza, de depresión y de angustia. ¿Dónde está el fruto del Espíritu ahí? ¿Dónde está la paz, el gozo, la paciencia? A las personas que nos visitan y no han recibido